especial de ver cómo nuestros jóvenes se votaron para Dios. La gloria y la honra para Dios, y un aplauso para la juventud del Valle de Jesús. Aleluya. Vamos a entrar en el mensaje que tenemos para esta noche bajo el tema el Dios que irrumpe, y yo quiero rapidito leer en el versículo 20 de segunda de Samuel capítulo 5. Se puede quedar ahí, ya David leyó todo el texto. Solamente para recordatorio quiero leer el verso en donde voy a enfocar el mensaje de esta noche, y lo voy a leer en la versión de la NTV, y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. El Señor lo hizo, exclamó David. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Amén, aleluya. El Señor o el Dios que irrumpe. Irrumpir significa aparecer de manera inesperada y de forma violenta. Es decir, que no solamente aparece sin que nadie lo espere, sino que aparece arrastrando con todo lo que hay a su paso. Es como, por ejemplo, yo le di una imagen a los de sonido, como cuando un río se desborda, que viene de manera inesperada y arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Entonces aquí dice el Dios que irrumpe, haciendo que yo note que irrumpir es una cualidad de Dios. O sea que Dios no es predecible. Nadie sabe lo que Dios va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer, a menos que Él lo revele. También puedo ver aquí, aleluya, que Dios es experto haciendo que los planes de Satanás caigan por tierra. Dice la palabra: el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Jesús, dice la palabra, ahí está Dios irrumpiendo, vino para dar vida y para que la tengan en abundancia. Veo aquí un ejemplo que es bastante práctico en la palabra, donde dice la Biblia que el pueblo de Israel, cuando salía de Egipto, se encuentra frente al Mar Rojo, y detrás de ello estaba el ejército del faraón. A la vista del pueblo, en ese momento todo se había terminado. A la vista del pueblo, ese día ellos iban a morir. Pero a la vista de Dios, aleluya, las cosas iban a dar un giro inesperado. Cuando dice la palabra que el viento de Jehová comenzó a soplar en el Mar Rojo y las aguas se abrieron para que su pueblo pase en seco. Yo esta noche vengo declarando que el viento de Jehová comienza a soplar sobre lo que parece que no tiene solución, sobre lo que parece que trae muerte. El viento de Dios sopla a tu favor, aleluya. Dios irrumpe haciendo que el plan del enemigo, que es de muerte, caiga por tierra. Y dice la palabra, entrando en lo que es el capítulo 5, donde acabamos de leer, hablando acerca del rey David. Porque cuando yo estaba estudiando este tema, yo dije, el tema está muy bonito. Sin embargo, Señor, yo quiero que tú me digas, ¿cuál es el mensaje que tú quieres llevarle a la juventud? Y cuando el Señor comienza a tratar y a ministrar mi corazón, me impactó demasiado lo que hay dentro de esta palabra. Porque el Señor me decía, hay un plan de parte de Satanás para matar a la juventud espiritualmente hablando. Pero dice el Señor, la palabra que traigo hoy es para que la juventud sepa que ese plan va a caer por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Y escucha lo que decía el Señor, aleluya. Y no estoy hablando por emociones, estoy hablando porque me metí con Dios y esto fue lo que Dios me dio. Cuando le pregunto al Señor, ¿qué es lo que tú quieres llevar para la juventud? El Señor me decía,
voy a hacer un giro inesperado y lo voy a hacer por medio de un joven que nadie se imagina que yo puedo usarlo. Y la gloria será mía. Aleluya. Dios me habló y yo, de verdad, se lo estoy diciendo porque así el Señor me lo daba. Al joven que voy a levantar en este tiempo le va a callar la boca a los infiernos y a todo el que piensa que los jóvenes están en derrota. Alaba al Señor, aleluya. Y el capítulo 5 de Segunda de Samuel registra cómo el rey David fue ungido sobre Israel. Y dice la palabra que cuando David es ungido, David estaba establecido en Hebrón, porque no podía establecerse en Jerusalén, la que hoy conocemos como la ciudad de David, la ciudad del gran rey. Lo que pasa es que en ese momento, aunque ya David era rey sobre Israel, dice la palabra que Jerusalén estaba habitada por los jebuseos. Y los jebuseos decían, él no va a poder conquistar Jerusalén, porque Jerusalén está muy preparada y está bien cubierta. Pero no solamente los jebuseos pensaban que David no podría conquistar Jerusalén, sino que dice la palabra que también los filisteos tenían este pensamiento acerca de David. O sea que ellos subestimaron a David. Y yo dije, me llama la atención cómo estos subestimaron a David. Porque si volvemos atrás para la historia, encontramos que David no solamente en esta ocasión fue subestimado, sino que la primera vez que yo veo a David siendo subestimado es cuando su propio padre, dice la palabra, que llega el profeta Samuel a ungir al próximo rey sobre Israel. Y dice la palabra que su padre mandó a buscar a todos sus hijos menos a David. ¿Por qué? Porque Isaí pensaba que David no reunía los requisitos para ser el rey sobre Israel. Pero dice la palabra que cuando todos están sentados a la mesa, Samuel le dice, ¿sabes qué? Así dice Jehová, si tú no mandas a buscar a tu hijo, el que está allá en el patio, el que está cuidando las ovejas, el que tú piensas que no llena los requisitos, nadie va a cenar aquí en esta noche. Aleluya. O sea, su propio padre. Es decir que la primera fuente que subestima a la gente es en la casa. Yo quiero hablar con los padres, porque a veces nosotros dejamos que el enemigo use nuestra boca para descalificar a nuestros jóvenes, para maldecir a nuestros jóvenes, para marcar la vida de nuestros jóvenes. A veces pensamos nosotros como padres que mis propios hijos no van a llegar a nada, que son unos vagos, que son unos inútiles. ¿Qué va a lograr tú? ¿Para dónde vas tú? Ay, pobre de tu esposa. Ay, pobre de tu esposo si te casas. Tú no sirves para nada. Quítate de ahí. Tú eres un estorbo, tú eres un inútil. Lo marcamos en nuestra propia casa. Y dice la palabra que a David, su padre, lo dejó afuera. No lo consideró. La segunda vez donde yo veo a David siendo subestimado es cuando David está enfrente del rey Saúl. David le dice a Saúl, yo voy a enfrentar a ese filisteo. Y según la versión de la NTV, la respuesta de Saúl es, pero qué ridículo tú eres. ¿Es que acaso tú no te has dado cuenta que tú eres un simple muchacho? Y ese filisteo es un hombre experimentado en guerras. En otras palabras, tú no tienes experiencia. Tú no puedes enfrentar a ese filisteo. Pero me llama la atención que la respuesta de David al rey Saúl es, yo sí tengo experiencia. Porque cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, ¿sabes qué pasó? Yo me enfrenté a osos y me enfrenté a leones, pero no con mi fuerza. Él dijo, fue con el Señor, y el mismo Señor que me dio la fuerza, que me dio la victoria, ahora me dará la victoria. Pero
veces en la misma iglesia subestimamos a los jóvenes, porque el rey representa al líder de David. El rey representa una entidad religiosa, y a veces en la iglesia nosotros menospreciamos a la juventud. Por eso el mismo Pablo le dijo a Timoteo, que era un joven pastor, que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie por ser joven. Lo importante no es la edad, sino la madurez. Lo importante no es la edad, sino el que está contigo. Aleluya. Y la tercera vez que veo a David siendo subestimado es cuando finalmente David está enfrente del gigante Goliat. Goliat, que se creía demasiado grande. Goliat, que desafiaba al ejército de Israel y que se burlaba del ejército de Israel. Dios le mandó a un pequeño de apenas 17 años. Porque a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los grandes, a los sabios, a los que se creen que se la saben todas. Es decir, que la primera derrota que sufrió este gigante fue la del orgullo. Fue la de creerse demasiado grande y que nadie podía enfrentarlo. Y a el Señor le envía a este jovencito. Y con esto yo pude notar algo interesante. Cuando el enemigo te subestima, el enemigo lo hace preparando el terreno. Él no solamente te estudia para ver cuáles son tus áreas débiles, sino que también Él prepara el terreno antes de atacarte. Él sabe que si Él comienza a sembrar en ti palabras de maldición, palabras que te menosprecien, palabras que te hagan sentir como que tú no sirves para nada, tú vas a quitar tu mirada de Dios para ponerla en ti mismo. Y hay un problema, porque cuando tú dejas de tener fe en Dios para tener fe en ti mismo, te vas a dar cuenta que en verdad tú no sirves para nada. ¿Me están entendiendo? Porque no es con mi fuerza. Y el enemigo sabe que no es con mi fuerza. Él sabe que con la fuerza del Señor. Es decir, que Él prepara el terreno. Él daña tu corazón. Él hiere tu corazón. Pero me interesa ver que David nunca permitió que ninguna palabra penetrara su corazón. Y hoy yo quiero decirte, quizás en tu casa hay palabras que vienen para herirte, de tu papá, de tu mamá, de gente importante para ti. Quizás en la iglesia, quizás en el lugar donde tú te reúnes. Pero no permitas, joven, que ninguna palabra maldicha dañe tu corazón, porque ahí es donde está la victoria. Cuando tu corazón está fuerte, cuando tu fe está firme, tu mirada está puesta en Cristo, ahí hay victoria. Aleluya. Mi alma te alaba. Y dice la palabra que David viene y conquista Jerusalén y se establece en Jerusalén. Cuando los filisteos se enteran de que David se estableció en Jerusalén, entonces se levantan contra David. Y yo decía, o sea, que cuando se levanta un ataque es señal de que en mí hay unción. Cuando se levanta el ataque de Satanás es señal de que yo tengo algo que a él le afecta. Porque dice la palabra que el problema con los filisteos es que ahora David estaba mucho más cerca del territorio de los filisteos. O sea que cuando tú te acercas al territorio enemigo, el enemigo tiembla, porque él sabe que tú no vienes solo, sino que tú vienes con el ejército del cielo. Gloria a Jesús. Y dice la palabra que se levanta el ataque en contra del rey David, pero David se enteró de antemano de lo que planeaban hacer los filisteos. Y digo yo, ¿cómo nos enteramos nosotros de que el enemigo tiene un plan para dañarnos? Primera fuente, cuando escudriñamos la palabra, cuando nos metemos en la palabra de Dios.
ahí nos enteramos de que hay un plan. Pero no solamente de que hay un plan, sino que hay estrategias que el enemigo tiene para matarte. Número 1, yo encontré 4. Número 1, la tentación. ¿Cómo el enemigo usa la tentación, que es provocarte para que tú cedas ante un deseo de la carne? El enemigo utiliza la tentación para matarte espiritualmente hablando. Número 2, encontré la mentira y el engaño. Hacerte creer, joven, que eso que tú estás haciendo es bueno, cuando dentro de ahí hay una trampa que quiere matarte. No sé si me están entendiendo. Número 3, habla de la contención. Es decir, ponerte en pleito con la gente que se supone que Dios puso para bendecirte. Ponerte a ver como enemigo al que te aconseja para bien. Eso hace el enemigo para que tú no escuches el consejo de Dios. Número 4, el desánimo. El enemigo sabe cómo sacarnos del camino del Señor a través del desánimo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que lidiar con el desánimo? Y no solamente los jóvenes. El desánimo ataca mucho a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque yo me canso de hacer el bien. La misma palabra lo dice, no te canses de hacer el bien. O sea que nos cansamos de hacer el bien y de no ver un fruto. Y el enemigo te dice, pero ¿y de qué te sirve? ¿De qué te vale venir tanto a la iglesia? ¿De qué te vale hacer esto? ¿De qué te vale a ti dejar de hacer lo que te gusta? ¿Qué te vale? ¿Qué tú ganas con eso? Y viene el desánimo. Y te cansas y quieres soltar la toalla y comienzas a venir arrastrándote a la iglesia. Y quieres dejar de venir a congregarte, te desanimas. Y eso son estrategias que usa el enemigo para matarte. Ahora bien, ¿qué haces tú, joven, cuando tú te enteras de que lo que tú estás haciendo, que te gusta hacerlo, es una estrategia de Satanás para matarte a ti? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces cuando tú te enteras de que eso que está pasando en tu noviazgo, de permitir que te manosee tu novio en parte donde no debe de manosearte, es una estrategia de Satanás para que te comas el bizcocho antes del cumpleaños? ¿Qué tú haces? ¿Te quedas ahí? Me gusta, se siente bien, pero ya Dios te dijo que eso es una trampa. Nadie dice amén aquí, aleluya. ¿Qué tú haces cuando tú te enteras de que la persona con la que tú te estás juntando es una persona que trajo el enemigo para destruirte, para llevarte por el camino incorrecto? Ay, es que es mi amigo y me cae bien, ese es mi pana, con ese que yo me llevo bien, pero lo trajo Satanás. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Porque a mí la palabra me dice que cuando David se enteró de que había un plan para matarlo, dice que lo primero que hizo David fue que descendió a la fortaleza, a un lugar apartado donde, según los comentaristas, este era el lugar donde David siempre se escondía de Saúl. Y David se va a ese lugar apartado y no se va allí a esconderse, sino que dice la palabra que fue y consultó a Jehová. Consultar a Jehová es buscar consejos donde tu Padre. Y decía yo, pero qué tremendo, Dios mío. O sea, jóvenes, que cuando yo estoy pasando, ya sea por una tentación, ya sea por un engaño, una trampa del enemigo, por el desánimo, qué sé yo, lo que sea que el enemigo esté usando para dañarte, qué importante es que tú no te quedes callado, que tú busques consejo donde tu Padre. Aleluya. Padre, me está pasando esto. Padre, siento que me voy a caer aquí. Siento que esta tentación es más fuerte que yo y estoy a punto de ceder ante ella. ¿Qué hago, Padre? ¿Cómo yo salgo de esta situación? ¿Cuántos de nosotros, cuando nos hallamos pasando por una situación
venimos a buscar consejo en la presencia de Dios. Pero a veces yo tengo miedo hasta de venir delante de Dios. A veces yo tengo miedo hasta de decirle a Dios que yo siento odio hacia una persona y no quiero reconocerlo. Y me quedo con eso por dentro. Y yo, no, Señor, yo no le tengo odio a esa hermana. No. Pero no la trago. Pero no puedo ni verla. Qué lindo que como hizo David, yo le traiga mi problema y le diga a mi padre, ¿y qué tú me dices que haga? David le dijo, dime, padre, los persigo. En otras palabras, si tú no me dices qué hacer, yo no me muevo de aquí. Si tú no me dices qué hacer, yo me quedo aquí, aleluya, hasta que tú me hables. ¿Qué tú haces, joven? ¿Qué tú haces cuando te sientes con el agua hasta el cuello? ¿Sigues ahí vacilándote el pecado o te trancas con papá? Y hasta que tú no me fortalezcas, y hasta que tú no me levantes de esto, y hasta que tú no me quites esto de mi corazón, no me salgo de aquí, me quedo clamando, me quedo buscando presencia de Dios, aleluya. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos pasando por una situación? Y tú sabes que tú la pasas, porque dice la palabra que las tentaciones son de nosotros, los humanos, pasamos por ella. ¿Quién no pasa por el desánimo? ¿Quién no pasa por contención? Que a veces hasta la pastora, sí, la pastora, la líder de la iglesia, ella también pasa por momentos difíciles, porque no somos querubines, somos humanos. Entonces, joven, el tener deseos fuera del deseo de Dios no es malo. Lo malo es quedarme ahí y disfrutarlo. ¿Me están entendiendo? Entonces, si yo vengo donde mi padre, Él no me va a juzgar, Él no me va a condenar porque yo le sea sincera. Al contrario, me va a levantar, me va a fortalecer para enfrentar la situación. Gloria a Jesús. Y dice la palabra que David esperó escuchar el consejo de Dios. Y aquí yo quiero leerte en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, verso 10, en la versión de la NBI dice: hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Si los pecadores, o sea, yo tengo que saber cuando una persona no es de Dios. Usted tiene que ser inteligente. Cuando una persona no es de Dios, nunca te va a llevar por el camino correcto. ¿Y qué el Señor dice? No vayas, no sigas el camino de ellos. Y en Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. No vayas, pero también te dice: si ya fuiste, huye. No confíes en tu propia opinión. No es que yo, óyeme, a mí nadie me va a convencer que usen droga ellos, que tomen alcohol ellos. Yo no, yo soy, miren, a mí no me gusta eso. No seas sabio en tu propia opinión, dice el Señor. Huye, sal corriendo, como le dijo Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo 2:22 dice: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con corazón limpio. ¿Qué dice Pablo? Huye de todo lo que estimule los deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Pero júntate con la gente que tiene un corazón limpio, la gente que quiere agradar a Dios. Amén. Jóvenes, la vida en el Señor no es aburrida. La vida en el Señor es un gozo, un deleite constante. El problema es en qué tenemos la mirada puesta. Porque a veces hacemos como la mujer de Lot, que caminamos en el camino del Señor, pero mirando hacia atrás. Y ahí es donde está el estancamiento. Ahí es donde yo no puedo ver el propósito de Dios en mi vida. Y es ahí donde yo no puedo disfrutar, porque me quedé mirando
buscando los deleites de atrás. ¿Me están entendiendo? Entonces Dios tiene más para nosotros, pero hay algo que yo tengo que hacer. Dice aquí, huye y no te quedes. Y ya para terminar, dice que cuando el Señor le dice a David, ve y ataca, porque yo te los voy a entregar en tus manos. Entonces dice la palabra que David sale, y en medio de la batalla yo cerré mis ojos y yo pude ver una multitud inmensa de filisteos, todos encima de David. Usted sabe cuando usted se siente como que tiene, dicen en mi país, me cayeron todos los palitos. ¿Han oído ese dicho? Que todas las cosas están encima de mí y que de aquí no me saca nadie, y que cómo yo voy a salir de esta situación. David se sintió así. Dice la palabra que en medio de el ataque de los filisteos, David se sintió perdido. Pero de repente el Señor se metió como una inundación. Así lo dice literalmente la Biblia. El Señor llegó como cuando un río se desborda, como cuando viene el mar y se sale de su lugar y se mete y arrastra con todo lo que hay en medio. Yo puedo ver a Dios, aleluya, con los brazos abiertos, llevándose a todos los filisteos que querían acabar con la vida de David, aleluya. Oh, mi alma alaba a Dios. Y yo sé que hay muchas cosas que te están arropando, joven. Que hay muchas cosas que te tienen, que tú dices, yo quiero servirle a Dios, pero ¿sabes qué? Siento que no puedo porque me está haciendo presión lo que estoy sintiendo. Pero el Señor vino hoy a decirte, yo soy el Dios que irrumpe, yo soy el Dios que llego como agua, aleluya, que se sale de su cauce para arrasar con todo lo que te está haciendo la guerra. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Aleluya. Escucha. Lo primero es que David no buscó problema con los filisteos. Ellos se levantaron en contra de David. Lo que quiere decir que sí, Dios es el Dios que irrumpe, pero Dios irrumpe donde a Él lo llama. Porque a veces nos metemos nosotros en problemas. A veces yo soy la que busca el problema. Y luego, cuando tengo el agua hasta el cuello, quiero llamar al Señor. Aleluya. Lo segundo es que sí, Dios es el Dios que irrumpe, pero Dios irrumpe cuando a Él lo llaman. Si tú no lo llamas, si tú te quedas tú pasando tu situación tú, entonces no hay garantía de que Él irrumpe en tu situación, a menos que Él así lo decida. Yo quiero que tú sepas que ni Sansón ni Salomón terminaron bien. Dice la palabra que empezaron bien, pero terminaron mal, porque se creyeron sabios en su propia opinión. Se creyeron fuertes, creyeron que ellos podían hacerlo solos sin Dios. Y esto demuestra que sin Dios no se puede. Por eso David dijo, Jehová lo hizo. Jehová me dio la victoria. Jehová llegó cuando menos lo esperaba, cuando yo creía que me iba a morir, aleluya. Dios tiene propósito, Dios tiene un plan contigo, y esto no es un cliché, es que verdaderamente Dios tiene un plan. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es llamar al Dios que irrumpe. Vamos, levántate. Yo quiero ver si hay jóvenes aquí. Si hay jóvenes aquí que reconocen que necesitan al Dios que irrumpe. Si hay jóvenes aquí que reconocen que hay cosas, que hay cargas que tienen que entregárselas al Señor en esta hora. Da un paso. Da un paso. Da un paso, aleluya. Tú solo no puedes.
mucho.